Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 25 de Pulse. No olviden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales. Si quieren apoyar un poquito más el canal, no olviden que pueden darle aquí en el botón de gracias. Así que empezamos. Vemos como las luces de un quirófano y como las máquinas que están en el lugar de la operación. Y vemos a Grace que de verdad está muy mal, está entubada y está sonando como las maquinitas. Y es Mel que se está arreglando ya para empezar con la operación. Y una de las enfermeras ya la está terminando de arreglar, ponerle los guantes y todo. Mel dice gracias. Y dice, bueno, damas y caballeros, empecemos la operación. Y empieza a pedir como el bisturí. Y siguen sonando las maquinitas en la sala de operación mientras Mel está operando. Y dice succión, mientras otra de las enfermeras le está limpiando como el sudor. Y siguen en la operación y pasa mucho tiempo. Vemos unos relojes que nos sugieren que está pasando mucho tiempo. Y ahora es Lynn, que ya es la mañana siguiente y se está levantando. Está bostezando un poco y mira el reloj. Y dice, oh, realmente debo haberme desmayado. Ya son las 10. Y va a entrar a la habitación de la doctora y dice como, doctora, ¿estás aquí? Y en ese momento pues Lynn se da cuenta que no está y dice como, no me digas que sigues operando. En ese momento ya volvemos otra vez a la sala de operaciones y es Mel que ya está súper agotada y dice como, uff, muy bien, ya terminamos. Suturemos la incisión y luego llévenla a cuidados intensivos para monitorear todo su estado. Una de las enfermeras dice, sí, doctora. Ya vemos que Mel sale de la sala de operaciones y se empieza como a quitarle el gorro y suspira, se sienta y suspira. Pone una de sus manos en el rostro y dice como, maldición. Y piensa como, incluso si la operación salió bastante bien, Grace todavía no está fuera de peligro. Necesitará estar bajo observación. Y vemos que pues están todas las cosas de donde está Rose. Y las máquinas están haciendo como bip, bip. Y Mel sigue pensando como, honestamente, estaba siendo entrometida y un poco problemática, pero ella sigue viendo pues a Grace ahí en la sala. Sigue pensando como nunca habría imaginado que tendría que verla así. Y Mel está muy afectada, como muy preocupada. En ese momento entra otra doctora y le dice, ve a descansar un poco, Mel. Has estado sentada aquí durante horas, lo sabes. Las cosas no mejorarán solo porque estés mirando. No parece que despertará pronto. De todos modos, aunque no habría imaginado que este tipo de cosas le podrían suceder. Sus lesiones son sorprendentemente graves, incluso para mí. Recibió un gran golpe fuerte en la cabeza. Tuvo una hemorragia muy grave en el cráneo. Estaba sangrando internamente. Quiero decir que la parchaste lo mejor que pudiste. Y ella le sigue diciendo a Mel como, pero no se sabe cuándo va a despertar o incluso si alguna vez saldrá del coma. Mel está súper preocupada, pero sigue escuchándola. Le dice como, hemos cumplido nuestro deber, haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades como cirujanas. Es mejor no dejar que esto te afecte. En ese momento, pues la otra doctora se levanta y le sigue diciendo a Mel, cuídate a ti misma por una vez, ve a casa, duerme o como quieras. Una doctora como tú no debería estar sentada haciendo este tipo de cosas. Mel no le dice nada, ni siquiera la mira, solo se queda ahí. Ahora vemos que pues el hospital y vemos que entra Crystal, la amiga de Mel, la policía, y dice como, hola, soy la oficial Crystal Gale y estoy investigando el caso de Grace. Le dice a una de las enfermeras que está ahí como en la recepción.
y ella le sigue diciendo como, bueno, se acerca como una doctora, supongo que es Mel, pero Crystal sigue diciendo, estaría bien si pudiera verla y hablar con los que están a cargo de ella. Un momento, por favor, contactaré a los doctores. En ese momento, Mel dice, no será necesario, enfermera. En ese momento, Crystal se sorprende un montón y voltea a mirar. Mel le dice, con una doctora bastará. Me haré responsable de acompañar y supervisar personalmente al oficial Gale mientras está aquí. Sigue en coma, luce muy mal. Y es Crystal que está en la habitación pues viendo la situación con Grace. Y Crystal sigue diciendo como su familia o parientes han dicho algo. Mel le dice como no tiene ningún familiar que viva en esta ciudad, pero nos la arreglamos para contactar con su madre. Trabaja en el extranjero, pero está viniendo. Eso es lo último que supe de todos modos. Crystal le dice, esto no está bien, no puede interrogar a la víctima cuando sigue inconsciente. En este momento aún seguimos reuniendo evidencia de la escena del crimen, pero las cintas de seguridad cercanas a ese lugar no nos han dado ninguna pista nueva. Con la zona estando tan mal iluminada y el crimen ocurriendo en una hora tan tarde, apenas tenemos testigos. Y Mel está escuchando pero muy preocupada. Vemos pues más imágenes de Grace y Crystal sigue diciendo, entonces pensé que oírlo directamente de ella sería mi mejor opción. La peor parte es que aún no hemos encontrado alguna pista sobre el autor que causó esto, ni a su dueño. Y en ese momento Mel le dice como, ¿has probado con su prometido? Según me contaron, alguien dijo que estaban discutiendo dentro de un restaurante antes del accidente. Crystal le dice sí, ya lo interrogamos. Confirmó que pelearon en ese restaurante y que la víctima se fue y lo dejó allí. Pero vemos que hay varias imágenes de un carro como que va a lastimar a Grace. Y sigue diciendo como después de 2 horas recibimos una llamada sobre un accidente vehicular. Curiosamente hay una distancia considerable entre su apartamento y el lugar donde ocurrió el accidente. Una cosa más. Desenterramos sus antecedentes criminales de violencia doméstica con todas las mujeres. Y ahora vemos que están como en una sala de interrogatorios y está Crystal y el otro chico que creo que es el prometido de Grace. Y Crystal sigue diciendo, así que lo estoy apuntando como sospechoso principal en este caso. El problema es que tiene un testigo que puede avalar su coartada de que estuvo en casa cuando sucedió el accidente. Ese idiota sabe que todo recae en la evidencia y el testimonio de los testigos. Sin ello es inocente hasta demostrar lo contrario. Y vemos que Crystal está como tiene mal genio y sigue diciendo como con nuestras manos atadas todo lo que podemos hacer fue preguntarle unas cuantas cosas y dejarlo ir. Pero aún tiene un móvil para intentar asesinarla. No soltaré esta pista por el momento. Y en ese momento Mel le dice como Crystal, necesito pedirte un favor como amigas. Pero Mel la mira súper seria y le dice como quiero que me des toda la información disponible sobre este caso y toda la basura que tenga sobre Tom Holmes, que es el prometido de Grace. Crystal la mira y así como y así termina el capítulo número 25 de Pulse. Vemos que ya de verdad Mel está haciendo la cirugía para salvar la vida de Grace y realmente está muy 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 afectada por esta situación, aunque pues ella estaba como lo digo, como interrumpiendo un poco en su vida, pues Mel bien o mal se preocupa por las chicas. En ese momento pues como tal vez no estaba enamorada ni nada, pero sí le preocupaba como el bienestar de Grace y después de todo lo que habían discutido y demás. Y pues ella no quería verla en esa situación tampoco. Vemos que después de esta operación pues la otra doctora le dice como hey, no tienes por qué dejarte afectar por esto, pero Mel sigue muy afectada. Y Lynn se da cuenta que Mel no ha llegado a la casa después de mucho tiempo y está muy preocupada por Mel.
Ya después vemos que llega la amiga de Mel, que es la oficial Cristal, que va a investigar sobre ese caso. Y ahora ellas dos tienen como esta charla sobre lo que pudo haber pasado en este accidente y que el sospechoso principal es el prometido de Grace. Así que vamos a ver qué sigue pasando en los próximos capítulos, porque Mel sí o sí quiere saber toda la información para actuar. No sabemos qué va a hacer, pero eso es lo que quiere hacer Mel. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando esta historia. Espero que les esté gustando mucho. No olviden darle like, comentar y suscribirse.